perdón, Aldo Abraham. ¿Cómo te va? Aldo, ¿cómo andas vos? Te Muy confundí con bien, un Orlando gusto estar Ferrere. charlando contigo. Pero vos no estás tan grande. No, no, todavía me faltan unos años para alcanzarlo, pero bueno, Ah, un chiste, un ¿cómo andás? chiste, un chiste. No, no. Escuché. Ay, Lando, era, claro, era Aldo. Aldo Abra. Me gritaban. Bueno, Aldo, sé que tenés poco tiempo. eh, el día viernes comienza un Exocet. Para los que tenemos algunos años y nos acordamos de que era el Exocet, ya que estamos a 40 años de la Guerra de las Malvinas, el 30 de marzo se estaría cumpliendo, porque dice se instala la guerra contra la inflación. Eh, no te voy a preguntar por qué no se hizo antes, y no te voy a preguntar si haciendo lo mismo vamos a tener un resultado diferente. Claramente no, y lamentablemente casi le daría un premio, tenemos que darle un premio millonario a aquel que encuentre una medida en el futuro plan de lucha contra la inflación, esta guerra, que ya nos adelanta cuál va a ser la próxima excusa, Mm. porque en febrero no hay excusa de guerra, pero bueno, a partir de ahora aparecerá la excusa de la guerra para seguir teniendo inflación alta, ¿no? Pero no dudo que nadie vaya a encontrar una medida que no se haya tomado en gobiernos anteriores y que haya fracasado, lamentablemente, ¿no? Mm. Y ahí uno le debería aconsejar, ¿no?, al presidente que en todo caso, para evitarse fracasos, llame por teléfono a alguno de sus colegas de los países vecinos que tienen un dígito de inflación por año, ¿sí? Mm. Y le diga, che, ¿cómo hiciste para que te funcionen tan bien los congelamientos de precios y los controles? ¿Y cómo hiciste para domesticar a los especuladores y a los formadores de precios que tenés inflación tan baja de un dígito por año? Acá se nos está Y complicando. qué alta que tenés las retenciones, le Probablemente dijo. lo que escuche del otro lado es que primero se contiene la risa, ¿no? Porque es gente respetuosa en general, y después lo que va a escuchar es una explicación muy sencilla. Nosotros acá no hacemos nada de eso, no tenemos controles de precios, congelamientos, nada de eso, no andamos domesticando empresarios ni especuladores. Lo que tenemos es un banco central que respeta a los ciudadanos y para eso le da a esos ciudadanos le da una moneda estable y confiable. Y cuando mire para este lado se va a dar cuenta que eso no fue la prioridad de nuestro Banco Central desde su creación, te diría, en más del 90% de su periodo de vida, desde los 30, sino que su principal o su prioridad ha sido financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, para lo cual tenemos que tener inflación alta, porque ese es el impuesto inflacionario con el cual nos sacan poder adquisitivo de nuestros pesos para financiar los excesos de gasto del gobierno. Y mientras siga siendo así, la inflación en la Argentina va a ser alta. O ¿Cómo sea hicimos que para, cómo hicimos para superar a Venezuela de acuerdo a y lo que veo en los diarios? De verdad no sigo Venezuela, pero dicen que la inflación de marzo de febrero fue 2,4% en Venezuela y nosotros 4,7%. 2,9%, 2,9%. En este momento somos los campeones de América en términos de inflación. Mm. Venezuela tiene inflación más baja. Espero que no tengamos que llegar a una inflación más baja como Tocando de la índice. misma forma que llegó Venezuela, que ojo, que es de la misma forma que nosotros llegamos, nada más que tenemos memoria muy corta, a tener baja inflación en los 90, ¿sí? Porque Venezuela, al igual que nosotros en el 89 y en el 90, tuvo varios años de hiperinflación, que es Sí. cuando la gente, como nos pasó en aquella época a los argentinos, se cansa de que la roben, la estafen, quitándole poder adquisitivo a su moneda y decide dejar de demandar la moneda, ¿no? Entonces para eso se dolariza, ¿no? Eso nos pasó a nosotros Mm. en los 89, los 90, lo cual hace, y le pasó a Venezuela, lo cual hace que de golpe, claro, la cantidad de pesos, el valor que tiene la cantidad de Mm. pesos que está circulando, sea cada vez menor, ¿no? Y eso en Venezuela, ¿qué significó? Que hoy de cada seis, digamos, dólares que se usan de moneda, cinco son dólares. Y
el otro vendría a ser el equivalente a un dólar de bolívares. O sea, nadie usa bolívares, todo el mundo usa dólares, el Y los gobierno tuvo salarios? que aceptarlo, hoy se puede usar dólares libremente ¿Y los en salarios? Venezuela, pero la dolarización fue sumamente desordenada, una hiperinflación con un costo social fenomenal, muy traumático, nosotros lo vivimos, aquellos que tenemos memoria Sí, sabemos sí. lo que significa y por qué el gobierno se debe haber traumado y la sociedad en Venezuela también. Y obviamente a partir de allí, como a ese pequeño monto de bolívares, cuánto le podés sacar para financiar el gasto público, el Banco Central no por virtud, sino por defecto, porque no vale ni la pena robarle a los que tienen esos bolívares, porque es muy poco lo que pueden sacar, bueno, No está emite. robándoles poco, digamos, ¿no? Ahora, Está robándoles poco. los salarios, ¿cómo se pagan? ¿En dólares o en bolívares allá? Depende de dónde los cobres, a veces es en dólares, a veces es en bolívares, pero por ejemplo el Estado paga en bolívares y el equivalente de lo que paga en bolívares un empleado público a un jubilado es de $10 por mes. Ese es el costo. Hoy más del 80-90% de los venezolanos son técnicamente pobres. Y no solo técnicamente, sino que pasan hambre, o sea, Sí. no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Pero bueno, nosotros también vivimos esto, ¿no? En la hiperinflación del Mm. 89 al 90. Parecería que queremos repetirlo, ¿no? Ya vivimos 3 hiperinflaciones que fueron muy traumáticas y estamos haciendo, por lo visto, todo lo posible para llegar a una cuarta y eso a mí me preocupa, ¿no? Pues sabés que esta mañana decía, si yo prendo y apago la luz, si se prende y se apaga, y si pongo más controles va a pasar exactamente lo mismo. Sé que cuando prendo se prende, cuando apaga se apaga, y si pongo más controles, en realidad terminamos en una hiperinflación. Que ustedes los economistas durante bastante tiempo esa palabra no la querían decir, que nunca me la decían en público, pero sí en privado. En público le tenían temor a decir la palabra hiperinflación después de lo que vivimos allá por el 89. Ahora ya se empieza a escuchar esa palabrita de nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, a ver, para mí esa palabra nunca desapareció ni va a desaparecer, a menos que desaparezca la moneda argentina como está desapareciendo el bolívar en Venezuela, ¿sí? Mm. Pero nunca va a desaparecer porque después de 3 hiperinflaciones los argentinos ya lo tenemos en el ADN como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces, esto ya es instintivo, nosotros vamos a reaccionar dejando de mandar el peso, como ya lo hicimos 3 veces, si el Banco Central y los gobiernos perseveran en seguir estafándonos. Si no lo entiende el gobierno esto, este gobierno o el que viene, lamentablemente vamos a vivir una hiperinflación. O sea, ya está en nuestro ADN. Somos muy sensibles, sabemos cómo defendernos de esta estafa, ya lo hemos hecho 3 veces. Lamentablemente el costo de que todos reaccionemos y nos defendamos de esta estafa de los gobiernos y del Banco Central es altísimo en términos sociales. Por eso es que a mí, la verdad, me preocupa mucho. Tuvimos al borde de la disolución social. Vos lo viviste igual que Sí, yo. O sí, sea, sí, sí, sí. realmente el 89 fue durísimo. Sí, di unas explicaciones hace un rato y lamentablemente, a diferencia, los chicos no lo vivieron, los que tienen menos de 30 años no lo vivieron, pero tienen una gran ventaja esta vez. Ellos manejan la tecnología como ningunos otros, ¿no? Entonces manejan, hoy los pibes ya tienen todos criptomonedas en su teléfono, todas las cuentas la tienen acá, vinculada con España, con Estados Unidos y con Japón y con Uruguay, ¿no? Ya no hace falta más el peso para un gran sector de la sociedad de menos de 35, 40 años. Entonces, me imagino a quién le va a pegar fuertemente esto. Así como en aquel momento le pegó, pero esta vez lo va a destruir fuertemente porque estamos arrancando una base del 45% de pobres. No es que está arrancando con 8, 7, 10% como era en el 88, 89. No, lamentablemente una hiperinflación en la Argentina podría llevarnos tranquilamente a 60-70% de pobreza, lo cual es gravísimo. Y por eso, bueno, hay que seguir predicando, ¿no? A veces uno siente que predica en el desierto, pero hay que seguir haciendo el Mm. esfuerzo para que cada vez más argentinos entiendan que tienen que demandarle al gobierno y al Banco Central que su prioridad, la del Banco Central,
sea darnos una moneda estable. Porque una cosa que también, mirá, vos te vas a acordar porque lo vivimos, ¿sí? La hiperinflación, como dije yo hace un rato, es cuando la gente desprecia la moneda, o sea, Sí, para la gente pasa a ser la moneda local basura, ¿está? O sea, no la quiere ver más. Obviamente, si vos pretendés medir el valor de cualquier cosa contra el valor de la basura, vas a ver que mide un infinito, ¿no? Por eso es que vimos volar los precios a infinito de todo, sí, ¿no? Entonces, pero fíjate que nosotros en ese momento, a nosotros nos dicen que nosotros somos fanáticos del dólar, del verde, ¿no? Parece que si vamos al parque y ahí está verde el pasto, nos revolcamos, ¿no? Y la verdad es que no es así. En ese momento nosotros despreciamos nuestra moneda, en 1989, en 1990, íbamos en el 91 a una hiperinflación, otra vez, sí. ¿sí? Y lo que hizo Cavallo, con todos los dólares que tenía el Banco Central, miró cuántos pesos había del otro lado y dijo, les voy a dar un vale por un dólar Claro. que ustedes guardan en el Banco Central, que se va a llamar peso. En esa época todavía la moneda se llamaba australes, eran 10.000 Sí. australes que se transformaron en un peso, ¿no? Y es más, se quitó el curso forzoso de la moneda, o sea, vos indistintamente podías usar dólares o pesos para tomarte el subte, el Sí. tren, lo que vos quisieras, vos podías usar cualquiera de las dos monedas, en uno a uno, fácil, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vos decís, bueno, estabas a punto de ir a otra hiperinflación porque estabas despreciando, tratando como basura tu moneda. ¿Qué debió haber pasado? Todos los argentinos debieron haber corrido con su peso a buscar su dólar en el Banco Central, ¿no? Esa es la lógica. Hasta acá vamos con la lógica. ¿Qué hicieron los argentinos? Triplicaron la demanda de pesos. Sí, ¿Sí? 3 veces aumentó la demanda de pesos, por 3. sí. Para lo cual, eso es lo más interesante, cada argentino para tener un peso tuvo que ir al Banco Central, obviamente a su Sí, banco, no al Banco Central, y entregar un dólar. sí, sí, ¿Te sí, das cuenta sí, de lo que estamos hablando? sí. Entonces, que no me macaneen más con que somos los argentinos unos locos que adictos al dólar, porque no es verdad. Si el Banco Central nos da una moneda confiable y estable, nosotros, como pasa en cualquier país del mundo, preferimos usar nuestra moneda. Aldo, Pero si nos van a estafar, olvídense de mí. sé que ya, pero recordaba, lo contaba hace un ratito, que operadores financieros tenían, porque es muy fácil decir hiperinflación, entrar, es muy difícil salir de la hiperinflación. Y en aquel momento hubo una medida para salir de la hiperinflación que tomó Alfonsín, que era, sacó todos los pesos del mercado, no había pesos, no había plata, no había billetes. Claro, a los supermercados iban y pagaban hasta 50%, los billetes que tenían se lo pagaban 50% los financistas, es decir, había inflación en billetes en la calle, una cosa increíble. Poder entrar es facilísimo, poder salir Es muy es muy complicado. De complicado. hecho, se demostró con la hiper que tuvo la Argentina en el 89, porque de hecho lo que hizo Cavallo en ese momento fue de suma lógica. Dijo, bueno, yo necesito sacar esta economía adelante. Mm, Si quiero estabilizar esta economía, lo primero que tengo sí, que estabilizar es su moneda, ¿no? Los precios. No puedo estar en medio de una hiperinflación, una ah, economía no crece. Y dijo, bueno, a ver, evidentemente en los australes ya no confía nadie, ¿no? sí, ¿En qué confían los argentinos? En el dólar. sí, Y lo único que hizo fue darnos un vale por un dólar sí, que sí. nos guarda el Banco Central, ¿no? Y así estabilizó la economía. Bueno, Lamentablemente esa convertibilidad, que podría ser una salida ante una futura hiperinflación, lamentablemente ya no está disponible, porque como siempre hacemos los argentinos, bastardeamos todo, ¿no es cierto? Y entonces le demostramos al mundo que nosotros en las leyes nos importan poco, digamos, les pasamos por arriba las leyes, quebramos las leyes, entonces nadie va a creer en la próxima no, convertibilidad. recordá que 2 meses antes de la salida de la convertibilidad se hizo una ley que era de la intangibilidad de los depósitos. O De sea, los que depósitos. quién Y puede también la creer? violaron Hoy retroactivamente, o sea, la alternativa sería lo que es Venezuela, que es de hecho que me estás contando, exactamente. o Ecuador. Con los costos de Venezuela, Sí, acuérdense, sí, $10 de sueldo sí, para sí, los jubilados y los empleados sí, sí. públicos por mes, o sea,
yo diría, muchachos, pongamos las barbas en remojo Mm, y empecemos a hacer las cosas bien porque los costos de hacerlas mal ya los hemos vivido, lo están viviendo en Venezuela, miremos para allá si no tenemos buena memoria mm. o si son muy jóvenes los que me están escuchando. Y bueno, y después exijámosle al gobierno que nuestro Banco Central nos respete como ciudadanos y que nos dé una moneda estable y confiable, y ahí la historia puede cambiar. Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Vos creés que, ya me dijiste que no, pero habría que tener por lo menos un manto de piedad y decir, ojalá que suceda, que esto es en serio de tratar de combatir la inflación? Mira, la guerra contra la inflación, a ver, yo me voy a diferenciar de por ahí muchos de mis colegas que piensan como yo, ¿no? Ellos dicen que no tienen plan, este gobierno, ¿no? Mm, Yo sinceramente creo que sí tienen un plan, nada más que no coincide con el que nosotros aplicaríamos, claro, simplemente porque ellos piensan distinto. No es que algunos te dicen, este es el plan de aguantar, ¿no? Como si aguantar hasta el 2023, bueno, llegamos al 2023 y después empezamos a hacer las cosas bien, ¿no? sí, Eso suena a aguantar. sí. No, ellos están haciendo todo para que les vaya bien, para llegar pum para arriba, con baja inflación, economía creciendo según su mejor saber y entender, Mm, para llegar con la economía y ganar, o sea, recontra bien todos los problemas resueltos y ganar las elecciones. Ahora, yo veo lo que están haciendo, veo los resultados que tuvieron en el pasado y te voy a decir, mira, van a llegar muy estropeados en mm, 2023 a las elecciones. Pero es porque yo pienso que las cosas que hay que hacer son distintas, no porque ellos no tengan un plan, lo estén ejecutando y ese plan no vaya de acuerdo a lo que ellos piensan que va a tener mm. resultados hacia adelante en términos de bienestar económico de la gente, como para que la mayoría los vaya, los vote y vuelvan a ser gobierno, que es su objetivo, obvio, ¿no? Sí, yo particularmente, vos arrancaste diciendo llamen a los países vecinos. Yo siempre digo lo mismo, decime cuántos países hacen lo que estamos haciendo nosotros. Cuando vos me digas que son muchos los países y que les va bien, bueno, lo podemos tener como brújula, lo tenemos poder tener como ideario, pero mientras tanto somos los únicos que estamos haciendo esto y somos los únicos que tenemos esta inflación. En eso tenés razón, pero fíjate vos las cosas que está diciendo Biden ahora que ellos tienen inflación. Se olvidan que durante todo 2020 vinieron emitiendo a lo pago, le dieron a la maquinita, no como nosotros, por eso nosotros tenemos 55, ¿no es cierto? Mm, Por ciento de inflación y ellos están en 8 y se tiran los pelos así, que salcan los pelos de la cabeza, ¿no? 8%, casi 8% anual, sí, ¿no? sí, sí. Aclaro para la gente que no lo sabe. Y la verdad es que están los mismos argumentos. Lamentablemente la dirigencia política siempre va a tener a mano un economista que cree que sabe más que todos los demás, no solamente economistas, que ya sería lo de menos, ¿no? Sino que vos cómo hacer radio, que yo cómo manejar una Mm, fundación, que el señor que es un obrero cómo hacer su trabajo, que el señor que es un comerciante cómo hacer mm, para manejar su negocio, el empresario, su empresa. ¿No es cierto? Y entonces va a pretender regularnos a todos de tal forma y hacernos movernos como títeres, de tal forma que nos comportemos como para que maximicemos nuestro bienestar haciendo lo que nosotros jamás hubiéramos claro, hecho para maximizar el propio. Todos sabemos cómo termina eso, sí. termina como la Argentina, pero fíjate que algo de eso también estás viendo en algunos países, ¿no? Sí, Vienen hablando a de diferencia, esto es culpa de los formadores de claro, precios. Nunca te lo hubieras imaginado, pero es el discurso de este de gobierno, Joe ¿no? Nadie Biden. quiere hacer las cosas Sí, en política que tienen costo político. sí. Entonces lo más fácil es echarle la culpa a otro. Sí, a diferencia, vos lo estás planteando de esta forma y yo digo eh, que acá a lo mejor no saben cuál es la repercusión de hacer lo que están haciendo. En esos países saben cuál es la repercusión, pero a lo mejor dicen entre estas dos alternativas, entre una pandemia y que la gente se queda en su casa, elijo esta y después lo acomodo, pero con números muy bajos y con pobrezas muy bajas, que es muy diferente, que es lo que es la Argentina, que arrancás con 35% de base estructural y 45% por lo menos que debemos tener ahora. Con esta inflación seguramente entran 1 o 2 millones de personas adentro de la línea de pobreza, ¿no? 4,7.
hay que olvidarse de la promesa del gobierno de que este año puede aumentar el salario o el poder adquisitivo del salario, ¿no? No con esta inflación. Es imposible. Este primer semestre vamos a tener la inflación en 30%, con suerte, en el semestre, ¿no? Acuérdense que en el presupuesto decía que para todo el año iba a ser 33%. Sí. Así que es muy difícil que con esta inflación bajemos la pobreza. Por eso yo creo que esto de seguir diciéndole a la gente, no les crean, ¿sí? Acá el problema no son los especuladores, no son los formadores de precios, como no lo es en ningún lugar del mundo, es que quieren seguir gastando a costa del valor de tus pesos, de quitarte poder adquisitivo de tus pesos con alto impuesto inflacionario. Yo creo que esta prédica hay que continuarla, porque de esa forma vamos a hacer más exigiéndoselos, porque ellos no van a ajustar el gasto por motus propio, porque no les conviene. Tiene un costo eso. Con eso financian la política, ¿no? Entonces, ¿por qué lo van a bajar? Sí, claro. O sea, es un problema para ellos. La inflación es un problema para nosotros. Que empiece otro, caso. Que empiece otro por ajustarse, siempre dicen lo mismo. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Aldo Abraham con nosotros, director de la Fundación